Buenas noches, mi nombre es Marco Salgado, le doy la bienvenida al taller del día de hoy, donde José Oyarzocuche nos va a explicar, nos va a transmitir sobre qué significa, cómo es el pensamiento que tiene la sanación energética llamada Theta Healing. Eh, Le doy el pase a José para que se presente, nos pueda contar de qué se trata esta técnica de sanación. Activa tu micrófono, José. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. ¿Se escucha bien? Impecable. Sí, 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 sí. Eh, Tú, Marcos, partiste al tiro nomás, ¿Sí? hablando. Me ¿Sí? parece, se agradece. Eh, bueno, vamos. Primero que todo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el interés de participar y también por la invitación de Marcos a querer colaborar con, ya sea desde entender, desde profundizar lo que es la sanación, lo que conlleva. En esta ocasión, eh, a mí igual me interesa tocarlo desde una mirada más holística, no desde solo una técnica, porque en el caso mío, mi experiencia personal no fue, llegó a ser una técnica y aplico una técnica o me hice como, entre comillas, especialista de lo que en este caso, bueno, vamos a hablar de Theta Healing, pero es un poquito más allá de lo que es Theta Healing como tal, como que conlleva a muchas otras cosas. Eh, con esto también un poco me doy a conocer, porque claro, dicen, ¿quién es José Manuel? Porque Theta Healing, por qué me doy a conocer un poco? Porque eh, yo por mi parte, por mí mismo, pude vivir mi propio testimonio. Es como decir, no me lo contó nadie, es como, y tampoco estoy replicando un poco lo que aprendí, sino que, sino lo que descubrí y también lo que me generó un cambio, pero no un cambio que haya conllevado a decir, hoy día me siento mejor, sino que a un cambio que también significó e involucró un cambio de vida en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Entonces, a veces a la hora de abordar, en este caso, una sanación energética, que en este caso sería la técnica Theta Healing, ahora le ponemos un nombre, pero eh, es más profundo que eso, porque al final te significa, como decía, otros elementos, que al final, inconsciente o conscientemente, todos buscamos. Eh, Todos buscamos, porque es como el ciclo del ser humano, así como existe el ciclo del agua, y el ciclo del agua es perfecto, y cada uno es como observar también en qué parte del ciclo estás, y al final el ciclo le toca a todos, que eso también fue uno de los descubrimientos, también, a pesar de Sí, que sí. muchas cosas se saben, me refiero desde el intelecto, muy pocas cosas se viven. Entonces, en ese sentido, la idea siempre, por lo menos ahora, de hablar y explicar y profundizar un poquito, es desde lo que también podemos atrevernos a vivir también, pues como ya no solo saberlo porque lo leí sino como a experimentarlo y a entenderlo en otra fase o en otra perspectiva de la vida. Entonces, eh,
eso primero que todo. Primero que todo. Yo quiero introducir ya que quedé publicitado como poeta, quería compartir una poesía que, que parto con esta poesía. Yo ya voy a decir por qué, porque al final para mí es como, es, es todo en todo, como es lo básico y, y es lo que siempre tiene que estar acompañado en cualquier cosa que uno haga, y como una mirada de vida, ¿no? Eh, un poco, vamos a partir con una poesía un poquito así como desde el humano, un poco, pero ya nos vamos que es fuerte, un poquito fuerte. Dice, eh, se llama El Camino de lo Eterno. Y este Camino de lo Eterno, ya les voy a decir por qué se llama El Camino de lo Eterno, porque le puse ese título. Les leo. Dice, de pronto aparece el cansancio, ese cansancio fatal que de vez en cuando en mí no me deja respirar. Prudencia tengo en mi vida, porque no sé cómo actuar frente a hechos que me acuchillan, del cual me quiero salvar. Fuerza y aguante tienes mis venas, y solo falta activar esa molécula interna que me hará despertar. De lo alto tengo fe, de lo interno esperanza, revuelo en este mundo y el milagro me alcanza. No sé si se entendió, no se entendió, no importa, lo que le haya llegado está bien. Se llama el camino de lo eterno porque no importa en qué estado estás o te encuentres, para todo se requiere voluntad. Si tú quieres que el milagro te alcance, tú requieres voluntad. Si tú quieres que incluso Dios te escuche, se requiere voluntad. Es como decir, para todo, para todo, para todo, para todo, para todo, lo básico es tener tu voluntad. Y de ahí podemos irnos al, al tema del libre albedrío, que al final es la voluntad libre que te da para hacer, pero el tema es que hay tantas situaciones que nos llenan y nos... Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque toca muchas susceptibilidades de pronto, o temas, o reaccionan temas, al hablar de una técnica que te puede ayudar, ¿entiendes? Que al fin y al cabo, en general, ya sea por nuestras propias creencias, pues de todo tipo, pero más allá de algo que te pueda o no te pueda ayudar, lo primero es la voluntad. Es como que, y en ese sentido, como testimonio personal, lo cuento y lo digo, yo tuve que tener, lo digo yo en el sentido como desde mi parte individual, mucha voluntad para, para lograr, para mí ha sido un gran cambio, un cambio importante, eh, que me facilitó mucho en este caso esta técnica en el fondo, esta técnica de sanación. Eso. Eh, no sé, ¿Don Marco, alguna pregunta? Me detengo acá. Yo quería complementar Continúo. Complementa. que si bien es cierto, José habla del cambio que ha tenido él, producto de este caminar, de, de poder nutrir esa molécula que hablaba en su poema, pero, pero en lo personal, del momento que yo conocí a José, justamente en una charla de este mismo tema, eh, generó un cambio sustancial también en lo que las moléculas internas que tengo yo.
Y bueno, y en lo personal también le puso luz o le dio el rumbo también a mi camino eterno. Así que en lo personal, José, te quiero agradecer. Gracias. Porque, porque Dios. José igual es súper humilde para lo que él entrega, para el cómo él visualiza este proceso, y, pero él no sé si se dará cuenta lo que genera en alrededor con lo que él entrega. Y es uno de los motivos porque yo le pedí que nos hiciera la charla del día de hoy para que ustedes puedan vivenciar el cómo él interpreta este caminar diferente, eh, y que empieza a alimentar esta, estos átomos de amor hacia nuestros interiores. Nuestros interiores. Así que Gracias, muchas gracias, Marco. José. Y gracias a Dios también. Gracias. Bueno, también, sí, por supuesto, Sí, 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 sí. por supuesto. Qué linda. Doña Cecilia, qué linda. Cecilia quería hacer un comentario. Activa tu micrófono, Ceci. Ahí está. Sí, no, ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? perfecto. No, quiero sumarme a tus palabras, porque en el fondo conocimos casi juntos, Josecito, ¿no es cierto? Eso es correcto. Y la verdad es que nos removió harto cajón a varios, que tuvimos la oportunidad de estar cerquita de él. Así que también un agradecimiento profundo por todo eso y que tengas mucha suerte en tu vida. Muchas Que vaya gracias. muy bien en el futuro. Muchas Que eres un gracias. ser luminoso, aunque tú no lo digas. Todos, todos. Un tremendo espíritu. Gracias, doña Que Cecilia. adelante. Me llega su corazón. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted, que usted me llamó. Usted me La llamó. sincronicidad de la vida. Muy sincronizado, muy sincronizado. Oh, yo todavía me acuerdo un paréntesis, hablando de doña Cecilia, lo cuento una anécdota así en referencia y en honor también a gracias doña Cecilia. Yo estaba en Puerto Natal, no, en ¿dónde estaba? Por venir. Porvenir, yo estaba en Porvenir. Y una noche anterior yo dije, ok, creador, ok, Diosito, vamos a ver, ¿dónde es la siguiente parada? ¿Dónde ahí? Como que me entrego en tus manos y ya estaba bien ahí donde estaba hasta el momento. Y al otro día, sí, exactamente, al otro día me llama doña Cecilia sin conocerla, me dice, ¿usted José? Me dice. Me dieron su teléfono, necesito su ayuda. Así como, pero yo le dije, ya, sí, pero no, veámonos, encontrémonos nomás. Pero y ahí siguió el camino. Pero Así es. fue interesante porque como una noche antes, sin saber, uno se entrega y claro, pasan las magias, pasa siempre las sincronicidades de la vida. Así que muchas gracias también a todos sus, a este caso a Marco, a doña Cecilia, a Luis Moya, presente ahí, saludos. Hola, José. Sí, Punta Arenas, Magallanes, así que los ancestros están presentes, así que gracias, gracias, gracias. Santiago, Así. Santiago también, bien agradecida por la terapia, o sea, por el curso de avanzado, verdad, súper Liliana. Sí, maravilloso, así que lindo. verdad, Santiago, bueno, sí, pues Santiago también, todos los lugares, siempre. Bueno, hay hartos puntos que Liliana me hizo recordar. Gracias, Liliana. Bueno, Marco, Comenzamos. si quieres comenzar o si quieres Sí, algún comparto otro pantalla. punto.
tocar. Dame unos minutitos. ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Esta es un... Adelante, José, tú me vas diciendo, yo voy adelantando. Bien, bien. Esta es una pequeña presentación nomás, un aporte a hacer una introducción más gráfica de lo que un poco concretamente vamos a hablar de Theta Healing. Bueno, que es la introducción como, se podría decir la introducción oficial de qué se trata la técnica. Adelante, Marco. Ya, verdad. Claro, ahí pueden ver, ella es Bayana Estival. Bayana es la fundadora y la creadora de la técnica, que ya aparte, como dice ahí, del año 95, ¿cierto? Y un poco se hace referencia a, bueno, Theta Healing Bayana es la, como vuelvo a decir, ella es la que creó todo este sistema de sanación. ¿Y por qué lo creó? ¿Quién es Bayana? Una pregunta, ella está, a veces hablan del creador también, y ¿por qué hablan del creador también? Como muchas cosas. Bayana, así muy en breve, porque a lo que le pasó, por eso también se inspiró, su inspiración le llegó muy fuerte en el corazón, que quiso eh, darle forma a un método, no sabía cómo, pero de pequeña siempre ella era muy intuitiva, muy perceptiva, siempre tenía una conexión muy especial. De hecho, un paréntesis nomás, era tan perceptiva Bayana que de pronto cuenta la anécdota que estaba, estaba sentada comprando zapatos, estaba probando un zapato y de repente la chica que le va a probar, que le va a traer los zapatos, como que agachada la mira y le dice, felicidades, le dice, felicidades por tu nuevo hijo, pero le sale espontáneo. Y, y, y la chica le dice, se pone a llorar inmediatamente, emocionada, porque dice, ¿cómo sabe? Yo hace solo 20 minutos me acabo me acabo de dar cuenta de que estaba embarazada, me acabo de enterar que estaba embarazada, como que estaba esperando al hijo. Entonces, eh, claro, como que súper sorprendida. A ese nivel de percepción tenía siempre Bayana. ¿Y qué pasó? Que Bayana en su historia tuvo un tumor muy fuerte en su pierna, un tumor grande, y, eh, y se lo sanó, es como decir, vivió una sanación del tumor que es como casi decir, ¿cómo te sanáis de un tumor de la noche a la mañana y que no tener nada? Es como decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo hiciste? Eso es como desde la perspectiva de afuera. Ella quedó tan agradecida de Dios cuando sanó su tumor que dijo, me comprometo a que si yo me sané y me logré autosanar, significa que muchas otras personas también pueden ayudar a autosanarse. Como que dijo, voy a averiguar de qué forma puedo darle forma, valga la redundancia, a, a enseñar y también a enseñar en el sentido de a dar testimonio y no dar testimonio, sino que a buscar un mecanismo en el cual todos podamos entender, porque ella sentía que todos podíamos producir la misma autosanación que vivió ella. Entonces, en ese sentido, fue tan grande su inspiración y su gratitud hacia Dios, hacia lo que le pasó, que se comprometió así como con Dios, con el Creador. Dijo, voy a hacer que muchas otras más personas
se logren sanar, pero ella, en su perspectiva, siempre desde una visión más, más mental, en el sentido, más mental en el sentido de que no fuera algo solo intuitivo, sino que fuera algo que pudiésemos comprender, algo que le pudiéramos, como que nuestra parte intelectual lo pudiese asimilar, que no, a pesar de que hay muchos elementos de fe también, fe no como creencia, sino que fe como energía también, que ahí vamos a explicar la diferencia. Pero eso, adelante, Marco. ¿Por qué se llama Theta Healing? ¿Y por qué Bayana también le puso este nombre? Y aquí un poquito podemos, no se ve mi mouse, pero no importa. Acá en palabras simples, para que este es desde un entendimiento técnico, biológico, mental y físico. Si lo estamos llevando todo a un lenguaje más científico. Aparte, esto es paralelo a lo que pueda llevar mi camino, sea cual sea el camino espiritual que lleves, porque mucho tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con elementos como las variables científicas o las variables físicas, más que científicas, perdón, que después se lleva a la ciencia, las variables físicas que están influyendo y para generar o cómo se está produciendo lo que se está produciendo. Theta Healing nace porque cuando tu cerebro, tus ondas cerebrales entran en una frecuencia específica, que es la frecuencia del sueño, que en este caso es la frecuencia teta, que ahí está, que le guía el Marco justamente, tú tienes ciertas como facultades, características. Es como, por ejemplo, si una persona sueña, para que me entiendan, y recuerda el sueño, significa que se le abrió su subconsciente y la información del subconsciente pasó al consciente, como hecho. Pero para que ocurra eso, para que ocurra ese hecho, eh, no es así como fortuito. Tiene que haber un estado de relajación en el cual la frecuencia cerebral lo permita. ¿Y cuál es la frecuencia cerebral que permite que la información del subconsciente pase al consciente? Es la frecuencia teta, delta. Uno empieza cada vez a entrar profundo desde el alfa hacia delta. Por ejemplo, para que un poquito nos entendamos, la frecuencia beta, la primera, es la frecuencia consciente, la frecuencia del estrés. Si yo de repente, para que entendamos así muy a grandes rasgos, me siento amenazado, la mente, el cerebro jamás va a estar en una frecuencia relajado, va a estar en estrés, va a estar tensionado. Si de repente aparece un tigre de la nada, mi mente no se va a poner así, no, se va a poner en estado de alerta. Y cuando ocurre estado de alerta, actúa una frecuencia cerebral específica, porque te quiere estar en alerta. Y esa frecuencia en alerta no te va a relajar, sino que va a estar en alerta y esa es la beta. Ya todas estas frecuencias están estudiadas junto con el comportamiento que te va a determinar, me refiero al comportamiento biológico de conducta. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú entras a estado teta, se produce un fenómeno especial. Y ese fenómeno especial, cuando digo fenómeno especial, cuando tú entras a estado teta, pero consciente, no en el sueño, es como que tú dirigieras tus sueños. Si yo empiezo ahí, ¡pum!, no solo se abre tu subconsciente al consciente, sino que también comienza a entrar en un estado, así cuando dicen, no, quedó en un trance, es como que quedó en un trance. Para que la persona quede en un trance, la frecuencia cerebral tiene que cambiar. Y para que cambie, es como que sí o sí tiene que estar en teta o en delta, que es el estado de relajación aún más profundo. Ese es más profundo. Pero lo que se descubre con este fenómeno de estar en teta conscientemente es que puedes producir cambios, que eso ya todos lo sabemos, como los principios de la hipnosis. Y después no comimos, porque comimos 3 días, entonces hasta 3 días.
Mira, viste, los buenos me enviaron ahí donde no tenían ¿Qué pasó? espacio ya los papeles. ¿Sigo? ¿Qué pasó? Entonces, me distraje, perdón. Se escucha. ¿Dónde quedé, Marcos? Perdón. Voy a... ¿Sigue ahí? Marco, yo creo que tú puedes poner todos los bloqueadores, ¿o no? De Sí, micrófono. sí. Activa tu micrófono, José. Voy a silenciar nuevamente todos los micrófonos. Y Ahora sí. de nuevo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ¿Listo? perfecto. Bien. ¿Dónde quedamos? Ah, bueno, el tema de qué te puede, como los principios de la hipnosis. ¿Qué pasa? Que también cuando se produce estado teta, puedes percibir más a un nivel mental. Esto es desde la mente. Es como el sistema nervioso está más perceptivo. Y como está más perceptivo, puedes también, es como que acá se empiezan a despertar o a mover otras facultades, no sé si la palabra es facultades, pero otras percepciones también, empiezan a abrirse otras percepciones. Ya cuando empiezas a tener acceso más libre a tu subconsciente, puedes incluso tiene otra utilidad, y como tiene otra utilidad, se abre un mundo nuevo, y al abrirse un mundo nuevo, decir, ok, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, ya no solo desde el aspecto psicológico, sino que ahora desde el aspecto energético, porque aquí también, como vuelvo a decir, se produce un fenómeno energético, porque cuando el estado mental empieza a abrirse más, es como que empiezas a utilizar más la capacidad de la mente, en ese sentido. Ya no está reducido a un hecho nomás, sino que empieza, y ahora es cómo lo vas trabajando. Y qué pasa, que acá podemos hablar mucho de esto, pero solo este hecho hace, este principio, esta variable, le digo yo, de todos los procesos, facilita mucho un cambio, un proceso de sanación, facilita muchísimo desde un nivel psicológico, emocional, y también llegar hasta un aspecto mental, porque todo está controlado. Siempre se ha dicho que todo está como controlado desde tu parte mente, como decir, ok, de tu psiquis. Y si tu psiquis puedes comenzar a ordenarla y a entender cómo funciona, puedes empezar a generar cambios de patrones a veces muy profundos. Y eso puede repercutir de muchas formas, pero ahora lo más nuevo, entre comillas, que ya nada es nuevo, es que también influye en tu aspecto energético. Cuando hablamos de aspecto energético, hablamos también de tus centros de energía, y puedes trabajar aún más fácil, ya como que el paradigma le voy a decir ahora solo de la intuición y la fe, ya tiene un entendimiento, porque hay una ciencia detrás, pero es porque se va descubriendo y se van uniendo todas las cosas. Y para eso, para que simplemente nos detengamos en este punto, la frecuencia cerebral en la que estés influye muchísimo, influye muchísimo. Eso. Vamos al siguiente. Claro, es un poco lo que hablábamos. ¿Qué pasaba? Que cuando empiezas a tener como tu parte psíquica, tu parte de la psiquis, tu mente, tu cerebro, que nosotros relacionamos la mente con el cerebro, pero sabemos que la mente no es que tenga que ver con el cerebro, pero eso ya es como otra cosa. Cuando tu psiquis la comienzas a activar más, tú puedes comenzar a tener una conexión mayor. Es lo que hablábamos, lo que recién hablé, aquí un poco para graficar nomás. Y por consecuencia puedes ser más perceptivo, lo que hablábamos de tus canales, pero también de tu fuente espiritual. Y eso lo puedes comenzar se activa más aumenta tu percepción,
y más puedes profundizar y sentir desde una conexión, en este caso, con Dios, con el Creador, con la fuente espiritual, y aquí también entramos, claro, es como la línea del entendimiento y el entendimiento entre una parte lógica, energética y también de Dios, porque en este caso Dios no se puede pensar, entre comillas. Se puede pensar, me refiero de que Dios se siente, pero imagínense, Marco, ¿puede indicar el cerebro? Si yo tuviese solo un puntito de luz ahí, como de conexión cerebral, es difícil que pueda percibir mucho. Si tuviese más, puedo percibir más. Y en ese sentido, a nivel de energía y a nivel de fuente y a nivel de interior, también tú tienes la capacidad hasta de sentir tu corazón, el latido de tu corazón. Es decir, ¿y por qué no lo percibo? Bueno, es como ahora la pregunta es, ¿te has detenido a intentar percibirlo? Es como, y claro, y no es que no puedas, porque tienes la capacidad, porque tienes muchos puntitos de luz a activar. Y ahí hablamos de la sinapsis, de la neuroplasticidad y todos los principios también que han hablado sobre el tema neuronal, que va muy de la mano con todo esto, no está ajeno. Así que eso. Adelante, Marco. Bueno, si nos vamos de nuevo a la técnica, ¿cómo funciona Theta Healing? Esto es como el iceberg. Y acá hay una parte importante. Primero, nosotros hablamos de la mente, ¿cierto? De la psiquis, el subconsciente. El consciente es solo el 5 al 12%, que es la punta del iceberg. Y el subconsciente es la masa del iceberg. Y ahora yo siempre pregunto, ¿qué es el océano? Si quiere me contesta Marco, para que sea. El océano vendría siendo el creador, podría ser el conocimiento universal. Sí, claro. Pero a un Eh, elemento. Ujú, sí, sí. yo le llamaría también eso a la energía amor. Bien. Si nos vamos a un aspecto más simple, piensen que el océano es el alma. El alma. Y porque la psiquis sin el alma es como, y ahí entramos a un poco más profundo. Pero y claro, y dentro del mundo está el universo y ahí podemos como una visión más ampliada. Nuestra mente igual sigue siendo pequeña a todo lo que existe, de cierta forma, pero me refiero muy grande porque hemos descubierto muy poquito de nuestras capacidades mentales también, desde el aspecto mental, por supuesto. Theta Healing funciona mucho con el tema de ordenar tu subconsciente para que pueda fluir tu parte más profunda, tu corriente de mar, le digo yo. Es como que si tu psiquis no está ordenada, si no está bien, es como decir la casa no la tienes ordenada, no puedes habitarla en ella. Y es como casi literal, es como si mis pensamientos no me están ayudando, es porque no fluye la corriente, ¿no? No hay movimiento, no hay movimiento. Y frente a lo mismo, la primera gran tarea es poder ordenar el subconsciente, ordenar la mente. Y Theta Healing en ese sentido, para mí es como de las técnicas más simples a entender para poder ordenar el subconsciente. Para poder como decir, ok, tengo un pensamiento, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Cómo poder indagarlo? Y cómo poder trabajarlo, porque no me está dejando fluir mi propia corriente, mi corriente de mi interior, de mi luz. Entonces, eso es como primordial. Y en ese sentido, Theta Healing trabaja con el tema de saber identificar, como que una de las dos partes más, esta es la primera fase, porque un paréntesis, Theta Healing tiene como 21 cursos en total, tiene muchísimos, como por temas no se queda atrás, pero dentro de lo básico, para entender su estructura forma de actuar, es ir ordenando el subconsciente desde las creencias
y sentimientos. Eso es como primero que todo. Ya con eso, si eso está ordenado, tú puedes recién profundizar un poco más. ¿Se entiende? Entonces, y por eso es como el ejemplo del iceberg, la mente y el alma en este caso, porque muchos quieren llegar al alma, y se puede también, pero para sanar y poder entenderlo como nosotros le hemos dado muy fuerte a la era del conocimiento, muy fuerte al conocimiento, nos hemos quedado muy pegados en esto y nos hemos olvidado por completo de dónde flotamos. Entonces, en ese sentido, ahí está el trabajo, ordenar un poco y poder entrar a esa corriente, como se dice. ¿Tenés nomás, Marco? Bueno, hay el ejemplo, sí. Ya lo hablamos, pero sí. Cuando habla de creencias, que creencias sabemos que son pensamientos así primarios, pensamientos no primarios, o sea, pensamientos más profundos, pensamientos promotores. A eso nos referimos como creencias. Esos pensamientos son nuestras verdades, son nuestras formas de que nos condicionan, porque al fin y al cabo, si yo pienso de una forma, voy a hacer, mi conducta va a llevar a ese pensamiento en general. No quiero que lo llevemos al tema consciente, quiero que lo llevemos todo al subconsciente. El subconsciente es como hoy, no sé a quién le explicaba, no sé si ayer o hoy día, el consciente está concentrado así con todo el trabajo, pero el subconsciente está así, como tomando sol, relajadísimo. Y por eso es como primero, entre comillas, voy a usar la palabra atacar ahí como dirigidamente esa parte para poder entrar a la otra parte, porque no es la idea quedarse en la perspectiva mental, menos en un camino de espiritualidad interior. Simplemente nos ayuda para poder generar el cambio en sanación. Esto es para sanación, netamente sanación. Y dentro de las creencias, Theta Healing identifica 4 tipos de creencias, 4 niveles de creencias. Y ahí tenemos, si quieres las vas marcando, Marco, no sé, nivel fundamental. Nivel fundamental son todas las creencias y pensamientos que adquirimos desde que nacimos. Así cuando chicos nos dijeron, oye, esto es así, es como, así, lo absorbo. Los niños recuerden que hasta los 7 años absorben todo, 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 todo. Eh, y ese pensamiento queda, así como típico decir, si se quedan con, si la madre o el padre dice, claro, no hay plata, es como se queda como que no hay plata, y o si hay plata, es como, y ahí adquieren un pensamiento, lo absorben y es su verdad. Y después lo van expresando nomás. En el caso del dinero, en el caso de lo mismo, si la vida es un sufrimiento, muchas cosas los niños absorben lo que ven y eso es como, sí, pues, así es. Ese es el nivel fundamental. El nivel genético, un poco lo que estaban hablando, es el nivel de los ancestros. No sé si siempre doy el ejemplo de que hay niños que no se crían con el padre o no se crían con la madre, y quizás nunca han visto al padre o nunca han visto a la madre, pero actúan y se ríen como el padre o tienen como salida o movimiento igual que el padre, así como, oye. Y claro, es porque están actuando patrones genéticos, que eso ya lo sabemos, y quiera o no quiera, están actuando. Entonces, y ese nivel genético tiene que ver con los ancestros. Entonces, hay mucho ahí trabajo que hacer, hay muchas cosas que dicen, no, esta es una enfermedad genética. Ahí se trabajan los ancestros, porque decir, los traumas de los ancestros pueden llegar a ser tan fuertes que a biológico, así como existe el fenotipo y se me olvidó, claro, el fenotipo y el genotipo y el fenotipo, correcto. Correcto, sí. Justamente adquiere la información, esa información lo atrapa y es en ese sentido, lo digo lo atrapa porque lo graba y luego lo replica nada más. Y eso queda a nivel genético. Entonces, esas creencias influyen mucho también en nuestra forma, no solo de ser, sino en las enfermedades, que para poder generalmente hacer un cambio más fuerte se trabaja mucho a nivel genético.
Me refiero con respecto a enfermedades como que uno que tiene como heredadas. Y bueno, ahí también ese tema, vuelvo a decir, podemos hablar muchísimo, pero ahí los ancestros. Luego nivel histórico. Nivel histórico tiene que ver aquí con las vidas, todas las vidas que has vivido. Aquí se habla de las vidas pasadas, las vidas paralelas. Uno hay que recordar que, claro, hay gente que no cree en las vidas pasadas y está bien. Se le llama también como el inconsciente colectivo. Recuerden que a nivel inconsciente colectivo también traemos muchos patrones y no nos damos cuenta. Nos comportamos en base a esos patrones, pero el nivel histórico es como que resume todo lo que son las creencias, pensamientos, memorias que traemos de otras vidas. Y son muchísimas. Y el subconsciente las recuerda todas. Como decir, ok, ¿quieres saber si tienes un pensamiento de otra vida? Tu subconsciente se recuerda todo y te vas a empezar a descubrirlo en ese sentido. Las famosas otras vidas que están contigo y están influyendo muchísimo esas memorias. Son memorias. Eso es nivel histórico. Y también arrastra mucha energía. Lo otro es el nivel del alma. El nivel del alma que está asociado, siempre se asocia como al corazón, a la esencia, que es tu parte, es tu expresión individual, divina, y tiene que ver con esas creencias a nivel de alma. No es que crea o no crea, sino es que como su forma, su visión, su forma de ver la vida, su forma de evolucionar. El alma, para que también entendamos un paréntesis, tiene una particularidad, que el alma, entre comillas, no juzga de cierta forma. ¿En qué sentido? En que vive lo que quiere vivir. Si dice, ¿sabes qué? Quiero evolucionar siendo, no sé, viviendo esta situación extrema, el alma no la está pasando súper bien. Es como en la fiesta del alma. Entre comillas voy a decir que la está pasando bien. Porque en el fondo es cómo decidió evolucionar, cómo decidió descubrirse. Y entonces hay muchas, si el alma dice, ¿sabes qué? No sé, hablando del sufrimiento, dice, así voy a poder descubrir a Dios, por ejemplo, no sé, hay muchas formas, o el tema de la pobreza, a veces es como decir, no, mientras más humilde, más estoy más cerca de Dios, entonces para ser humilde no tengo que tener nada, por ejemplo, pero a un nivel muy profundo, nada humano, porque ahí entra otro lenguaje, el alma ocupa otro lenguaje, es decir, nada humano, y nada humano significa como decir nada material, es como quiero todo lo divino, y se aleja del mundo, por así decir, o busca solo algo. Esas son creencias del alma, que también influyen a cómo está llevando el camino, que la idea es que uno al ir, como se dice, ordenando los otros niveles de creencia, puedas entrar a tu nivel del alma con mayor facilidad y entender por qué actúa como actúa. Y ahí nos separamos de la psiquis versus alma. La idea es que tú seas un uno, pero nosotros estamos tan, como humanidad, nos hemos alejado tanto que nos parece dos mundos lejanos, cuando están muy cercanos, pero es por todas nuestras creencias, emociones, memorias que no han influido en eso. Eso con respecto a las creencias. Si quiere continúa. Por ejemplo, acá hay creencias que uno dice, no, yo no tengo nada de eso. Por ejemplo, creencias de abuso. Tengo que ser abusada. Estos son ejemplos nomás para poder existir. Creencias de sacrificio. Tengo que sacrificarme para que alguien me ame. Depresión, no sé, la vida es una eterna tristeza. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo puse la imagen de los cuencos? Porque recuerden que como piensas, vibras. Como vibras, atraes. Entonces, el pensamiento también es una expresión energética y eso también va a atraer. Y por eso está tu vida actúa como actúa. ¿Y qué pasa? Que estas creencias, si yo puede ser que yo digo, ¿por qué vivo lo que vivo? Puede ser que que no la tenga ni a nivel fundamental, no la tenga ni a nivel histórico, ni a nivel del alma, pero sí la tengo a nivel genético.
Y ese nivel genético de repente se activó en mí y empiezo a vivir esa realidad. Entonces, que son, por ejemplo, temas de abuso, generalmente, que es un gran tema ahí a nivel humano, eh, temas de sacrificio, temas de depresión con respecto como creencia que dice, pero no, si yo no pienso así, ese es tu consciente, pero tu subconsciente está pensando de otra forma. Entonces, y por eso vive lo que vive, atrae lo que trae y crea el paradigma que quiere y lo crea y es como es un hecho, es como una verdad, la vida es así. Entonces, y de esa realidad ahí lo vivo, por consecuencia se cumple. Pero es porque también así lo estoy pensando en lo más profundo de mí, entonces se vive lo que se vive. Si yo voy trabajando esto, y voy encontrando el origen de cada pensamiento, identificando cada nivel, puedo comenzar a generar el cambio también. ¿Se entiende? Para que vayamos entendiendo un ¿La poco siguiente? cómo funciona, en este caso, la técnica. ¿Sí? La siguiente. Bueno, esto es lo otro, los famosos sentimientos. Digo famosos sentimientos porque muchas personas es como, bueno, al revés. Theta Healing tiene una magia bonita que ayuda a descubrir emociones, sentimientos, o sea, a veces las personas pueden estar en un entorno de mucha alegría, pero la persona no se siente alegre, pero no es que esté triste, no, es como que, y tú le ves, y tú es como, y siempre doy el ejemplo de que de repente están ¿cómo se llama? En una fiesta y hay personas como que serias, pero están como, tú les preguntas, ¿cómo está? Bien, ¿cómo la está pasando? Súper bien, pero están como serios, po. No se ríen de ninguna manera. Y tú decís, pues, claro, es como, ¿qué pasa ahí? La persona está, oye, pero si te pasa algo, tú le insistes, ¿te pasa algo? No. Entonces, pero serio, no se ríe, te da más risa, pero bueno. ¿Qué pasa? Que, claro, generalmente ahí no es porque la persona esté triste o no quiera estar alegre, y ahí entramos a otro campo que es el campo emocional. Si yo no tengo la conexión neuronal también ahora desde el punto de vista emocional, que me conecte con la emoción de la alegría, por ejemplo, yo no voy a sentir alegría aunque esté al lado de la alegría. Es como que puedo estar al lado de una persona súper alegre, pero si yo no tengo mi canal abierto, mi célula que pueda percibir eso, no está activa, no está estimulada, no la voy a percibir. Y ahí estamos como voy a decir, a años luz en sentimientos, porque yo te podría preguntar, ustedes se podrían preguntar, ¿qué sentimiento creen que aún no han experimentado? Y te puedo preguntar por qué. Una cosa son las creencias, la forma de visión, y otra cosa es la conexión. ¿Sabes lo que es el verdadero sentir no sé, de sentir la compasión o el respeto? No sé si hay personas si le han pasado que de repente es como algo revelador, pasan toda la vida de una forma y de repente, ¡ah! Sentí esto y nunca lo había sentido, ahora sé lo que es esto, es como porque lo sentiste una emoción, ya sea desde una compasión, no sé, hablo de compasión, a veces también te lleva el perdón, desde una alegría como profunda, eh, pero eso es energía, porque las emociones, como dice Emotion, energía en movimiento, es energía, es movimiento, y eso, si yo no tengo los receptores, no lo voy a percibir tampoco, no lo voy a percibir tampoco. Entonces, en este caso, Theta Healing trabaja mucho con sentimientos porque si yo no tengo ese sentir, tampoco voy a poder crear esa realidad. Si yo no me, es como cuando siempre se dice, no, actitud, hay que tener actitud. Claro, si yo no tengo actitud, claro, como siempre se habla de la actitud, pero es como el ejemplo más típico que escuchamos por todos lados. Pero si lo llevamos a un plano de sanación incluso, si yo no tengo un sentir,
ya sea de lo que sea, no voy a vivir el cambio, no voy a poder crear esa realidad. Entonces, en ese sentido, Theta Healing en esa fase evolutiva, como toda técnica que va incorporando cosas, como que descubrió que se pueden crear emociones. Y se pueden crear emociones porque se pueden despertar emociones. Es como decir, ya no desde el punto de vista de liberar emociones de baja vibración, como la pena y la tristeza, la rabia, la frustración o la ira, sino que también puedes comenzar a crear y despertar nuevas emociones y decir, oye, esta emoción existe. Entonces, y eso que quede incorporado a nivel celular, como para que lo incorpore y lo siga creando o lo siga buscando. Si lo llevamos a nivel celular, todo lo podemos llevar a hormonas. Es como decir la combinación perfecta de hormonas que te van a llevar a una creación específica de un sentimiento específico. Entonces, justamente. Y en ese sentido, Theta Healing trabaja mucho con eso. Trabaja mucho con eso. Y son muchísimos sentimientos a reconsiderar, lo voy a decir así, a reconsiderar, que ayudan muchísimo también al cambio. Y es una de las cosas que también a mí me ayudó mucho a generar también, ya voy a contar un poquito, pero todos estos cambios. Eso. Adelante. La pregunta es, dice, ¿cómo sé si tengo o no tengo lo que tengo? Ya, y una persona que está como recién incorporándose. ¿Cómo sé si yo digo, y si tengo esta creencia, si yo no tengo esta emoción? ¿Cómo sé que lo tengo o no lo tengo? Es muy fácil, tu subconsciente lo sabe todo. ¿Y cómo accedo a saber si está o no está en tu subconsciente? Con el testeo muscular, la prueba kinestésica. Y la prueba kinestésica es algo involuntario, o sea, tú no controlas la respuesta. Tu subconsciente siempre te va a responder en un sí o en un no. Y aquí está gráficamente mostrado, es como que si tú a tu cuerpo le preguntas, no sé, me llamo tanto o soy, por ejemplo, no sé, pues, la creencia, soy hombre o soy mujer, o soy hermoso, soy feo, soy lindo, soy enfermo. Si Soy tengo ese inteligente. pensamiento, o soy inteligente, no sé, Mm. ¿cómo sé si lo tengo o no lo tengo? Por creencias más básicas, no sé, por ejemplo, no sé, ya soy inteligente o soy tonto. Se lo pregunto a mi subconsciente, y si mi subconsciente, si tú puedes mostrar, Marco, claro, primero, hacia adelante el cuerpo se va a ir de manera involuntaria, se va a ir hacia adelante cuando sí, cuando está. Y cuando no está, un pensamiento se va a ir hacia atrás. Entonces, así puedo reconocer si yo tengo o no tengo un determinado tipo de creencias. Tú puedes preguntarle todo a tu subconsciente y tu subconsciente te va a responder. Porque si tú quieres saber en caso de genética, creencia genética, esta la tengo a nivel genético, a nivel materno, tu subconsciente te puede decir que no. Y si se lo pregunta a nivel paterno, tu subconsciente te puede decir que sí. Entonces ya sabes identificar que en un lado sí y en otro lado no está. Entonces, con esto, ¿cuál es la utilidad de todo esto? Es que puedes corroborar qué pensamientos están creando o qué emociones o no emociones están creando el problema. Y así dirigir, al identificar, puedes dirigir mejor la pauta de trabajo, a decir, ya, tengo que trabajar este tema para comenzar a liberarlo y empezar, como dije de un principio, a ordenar el subconsciente para que deje de creer esto y crea esto otro, como lenguaje básico de programación. Pero entonces, eso. Bueno, aquí ya como un poco dice los 6 beneficios de la técnica que ofrece Theta Healing. Tú cuando estás en estado Theta empiezas a liberar tu estrés, relajación física, evidentemente existe claridad mental, empieza a aumentar tu capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque empiezas a despertar otras partes de tu psiquis, tienes más conexión entre hemisferios, evidentemente, porque empieza a ser uno, solo uno.
obviamente mejora la memoria y la creatividad y alivia el dolor. ¿Por qué? ¿Y por qué alivia el dolor? Lo voy a decir. Cuando tú estás en estado teta, es como cuando duermes y, oh, no sentí nada. Es como que se libera la percepción del dolor. Y siempre comparto, y una de las experiencias, no solo lo digo yo, muchos lo han visto. Allá en Copiapó, una maestra que teníamos, cuando ella meditaba, ella tenía Parkinson. Y cuando ella meditaba y estaba en estado teta, dejaba de temblar. Y era bonito porque al final te das cuenta que todo, obviamente todo pasa por la psiquis. Estando en estado teta, claro, la persona no tiritaba y no tiritaba y estaba bien. Volvía, es como que volvía a tiritar. Entonces, en estado teta, en esa frecuencia, como comienza a conectarse más, se van liberando ciertas percepciones del dolor y también de lo físico, entre comillas, lo digo así. Entonces, son como beneficios que van ayudando a sostener una sanación, que es lo que uno busca, ¿no? Eso si quiere ahí. Y aquí ya un poco más, si nos vamos desde el punto de vista más humano, cuando también empezamos desde la parte más consciente, cuando comenzamos a estar en un estado teta más continuo, con más claridad, evidentemente empiezas a liberarte del ego. El estado teta te permite la percepción de empezar a abrir y a entender y a percibir y a sentir el concepto de unidad. Se libera el tema de la muerte, te puedes trascender mucho más rápido las emociones físicas, como dice, o mentales. El miedo se va porque entras en un estado como de más pleno. El concepto de dualismo, la pasión, una pasión como reactiva de emoción, apasionado, ¿no? Como que entra en un estado más de paz, porque la mente está en paz. El tener que sufrir, la ilusión de lo físico. Puedes empezar a todos los conceptos que uno habla desde la espiritualidad, como el dualismo, el sacrificio, el ego, la separación, puedes trascenderlo desde un aspecto mental, como estado. Entonces, ese estado, esa frecuencia permite eso también. Permite, no es que lo permita, sino que es lo natural, como decir, oh, estuviese en una tina de agua caliente, natural es sentirme bien, con calor. Claro, en estado teta, lo natural, si uno está en ese estado ya más consciente, es comenzar a liberarse de eso, como desde los aspectos más humanos. Así que eso. Bueno, eso es la modalidad de las clases. Esto, como vuelvo a decir, esta es la introducción como oficial nada más del seminario, que Theta Healing tiene distintos niveles de curso. El curso primero el básico, luego sigue el avanzado, y después tú puedes hacerte instructor. Como dice ahí, lo leo nada más. Ya, claro, la finalización o cuando tú terminas ciertos tipos de cursos, puedes hacerte maestro de... Pero esto es como, vuelvo a decir, esto ya cuando las personas a veces quieren hacer una carrera de... Esto es como para los que quieran hacer una carrera y aprender y todo lo que es la técnica, pero se comenta porque lo que se tiene que comentar. Así que sí. Voy a hablar del testimonio, pero antes de, si quieres puedes volver atrás, no sé. ¿Alguna duda al respecto? Me interesa si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o alguien que quiera comentar, por simple que sea, no sé, o que haya quedado como... sin duda. ¿Puedes, José, explicar un poquito lo que tú decías de fe, más allá de la parte mental? ¿En qué sentido? A ver. Que tú hablabas de que nosotros generalmente usamos la palabra fe como algo, como un concepto mental, Claro, claro, pero claro. la fe va más allá de ese concepto mental. Correcto. Sí. La fe yo lo describo como una cualidad del alma, como una cualidad del interior. Eh,
cuando tú descubres eso, ya no trasciende lo que es el pensamiento. Evidentemente el pensamiento ayuda para sostener como hablábamos, una condición, un camino, pero la verdadera fe, como muchos sentires, tiene que ver del interior, de adentro. Y claro, descubrir eso es bonito porque cuando tú lo descubres, dices, ah, esta es la verdadera fe. No es como que me lo enseñaron, no tiene que ver con una enseñanza, no tiene que ver con una forma de pensar, tiene que ver con un sentir, un profundo sentir, y ese sentir se despierta cuando se abre el canal de tu interior y lo sientes y sabes, dice, wow, esto es fe, como justamente. Claro, y llegar a ese punto evidentemente trasciende lo que es la mente, por consecuencia. Pero claro, y antes de eso obviamente uno ordena mucho, claro, el tema de la mente. Cierto que sí, cierto que sí. Sí, 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 sí. No sé si quedó, una, Sí, quedó claro. quedó Gracias. claro. ¿Alguien Bien. tiene alguna pregunta con respecto a lo que ya ha hablado José en esta presentación? José, Cuéntanos, Luis. cuando tú hablabas de los niveles de creencia, a lo mejor puede que la pregunta sirva para que alguien lo entienda mejor, y te referías al nivel del alma. Tú decías que en algún sentido el alma se identifica con el ego, pero el alma está como, no sé, con las manos atrás de la cabeza y relajado, observando, sin emitir juicio. Pero quiere vivir una experiencia, y tú dices ahí la vida a través del ego. El ego es el que sufre, el ego es el que siente, el ego es el que siente felicidad, pero ¿qué pasa? El nivel, o sea, el alma se identifica con el ego, pero no se fusiona con el ego. No es uno con el ego. En realidad no y sí, porque claro, es como el alma ¿El alma decir, sufre o no sufre? ¿El alma goza o no goza? ¿Es un eh, testigo así impávido? No. eh, el alma, yo le diría más que sufre o no sufre, el alma se restringe o no se restringe. Porque el alma es... el alma, si nos vamos, no sé si voy a responder tu pregunta, o la pregunta, o para aclarar, el alma en sí es la creadora, es la que crea. La mente es como la que reacciona nada más. El alma, claro, la mente, para la mente es como si le doy el pase o no, pero el alma siempre empuja para un lado. Entonces, evidentemente, es como que se puede, entre comillas, identificar con el ego, pero nunca se identifica con el ego. El ego es lo que al final lo restringe o no lo restringe, le da el paso o no le da el paso. Entonces, pero el alma es la que decide, porque el alma es la que decidió crear o no crear, vivir o no vivir una experiencia, a toda costa. Eh, y de repente, si de la noche a la mañana quiere cambiar, cambia. Pero claro, si es que la mente lo acompaña, fantástico, pero muchas veces la mente no lo acompaña. Y ahí entran las crisis, las crisis, las crisis, las crisis, las crisis. Claro, entonces, de cierta manera, si lo llevamos desde el ego mental, no. Y si lo llevamos y creamos vamos a ponerle un paréntesis, desde el ego espiritual, el alma también tiene su ambición porque quiere vivir un tipo de experiencia, porque quiere crear una determinada forma, porque también así es su visión, pero su visión también por un propósito mayor. Entonces es como entrar a identificar de otra manera la dinámica del alma. Y a la vez
¿Por qué le digo el ego espiritual? Porque desde el espíritu se identifica también con una forma, pero, pero es como un poco más elevado el entendimiento con respecto a usar claro, como un ego más elevado, porque ahí entramos, en palabras simples, el alma siempre quiere descubrir a Dios, pero ¿de qué forma lo quiere descubrir? Ahí entra su forma, su elección, su libre voluntad. Si lo quiero descubrir desde el ateísmo, no sé, ya, no, por ejemplo, no sé, pero ahí elige personas que tengan una visión, pero la naturaleza del alma es decir, experimentar y crear esa realidad que en fin quiero despertar. No sé si un poco se responde o no. Sí, sí, creo entenderte y estaba tratando como de buscar así como un ejemplo lo más gráfico posible, pero Claro, así como haciendo una analogía, el alma vendría siendo como el sol brillando en el cielo y yo acá en mi mundo pequeño de ventanas y puertas veo si lo dejo entrar o no. sí, se puede ver que sí, es como, yo si lo mirara como de un ejemplo más gráfico, lo miro como una corriente marina. Como hay muchas corrientes marinas, es como tú verás si te dejas fluir por ese o no. Es como, Ya. es como, ¿me entiendes? Pero también el alma eligió esa corriente, entonces también se identifica con algo, entonces también se puede llamar de un ego, pero un ego totalmente más elevado porque no se identificó con eso porque sí, hay una razón aún más profunda cuando hablamos. Entonces ahí es como entrar a profundizar aún más para ver por qué eligió ese movimiento o esa corriente de energía. ¿Se entiende? Súper, Así que, ¿Puedo sí, preguntar algo? por supuesto. gracias. Gracias, Adelante, Luis. Sandra. Eh, ahorita que estoy escuchando esto del ego con respecto al alma, mi pregunta es, ¿puede ser que se sienta ansiedad por lo espiritual? ¿Sí me explico? O sea, el querer conocer más en cuanto a conocimientos de sanación, por ejemplo, de lo que es la parte espiritual, puede dar ansiedad, Por supuesto. Y la ansiedad que da es un aspecto mental. igual que Claro que la sí. otra ansiedad. Bueno, si da una emoción de ansiedad, claro, puede dar, por supuesto puede dar. Recuerden que cada persona es un universo diferente, entonces aquí entre comillas está todo permitido y todo vale y todo expresado, todo, todo puede ser. Por eso es como entrar a entender el puzzle de cada uno. eh, qué emociones se acompañan y y por qué acompañan esas emociones, aunque sean emociones más profundas. Por supuesto que sí, de que puede, puede. Ajá, ¿y cómo trabajar esa ansiedad desde la quietud? Bueno, ahí entra el trabajo, ¿ah? Bueno, pues así, en palabras simples, el discernimiento. El discernimiento de separar tu campo emocional con tu campo más de tu interior que es intacto, es como lo profundo de ti. Sí, sí, y ese es el trabajo que ayuda mucho cuando uno ordena la psique y la mente, ayuda mucho a utilizar ese discernimiento a nivel de sentir, como decir, justamente para poder estar en quietud, tengo que separarme de algo, pero para eso tengo que reconocerlo. Lo reconozco y ya puedo comenzar a elegir. Entonces, desde ahí puedo sí empezar a mantener esa quietud, como muy bien dice, versus la ansiedad y no mezcladas, no mezcladas. Entiendo. Lo escucho y siento un nudo en el estómago. Me imagino, me Sí, imagino. gracias. Bien, bien. ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta con respecto a lo que ha hablado José? ¿Continuamos, José, con la presentación? Bueno, bueno. Antes de, ¿Sí? quería
Ya va, disculpe otra vez, que ahora me surgió otra pregunta, perdón. Pregunte. ¿Cómo separo? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Y usted me habla de separar lo mental de lo emocional. Es eso, ¿verdad que sí? Y del sentir interior, por supuesto. Claro. Sí, pero una técnica, ¿cuál puede ser? Ayúdeme Bueno, completo. esa es la que estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando en este caso de Theta Healing, y es Sí. la técnica que estábamos como explicando un poco cómo funciona, como introductoria, porque es bien amplia, pero sí, que justamente habla de eso. Habla de primero ver tus creencias, luego ver tus emociones, sentimientos, qué emociones aún no has despertado o experimentado, y desde ahí puede uno empezar a separar eso y a liberarse de algo y empezar a entrar a otra parte de ti. Bueno, más adelante me imagino que es más clara la idea. ¿Puede ser? Más adelante de lo que usted va a hablar ahorita. Continúe. Bien. Yo quería, ya que hemos hablado ya que sacaron el tema del ego, el tema del pensamiento, quería compartir una poesía, otra poesía, si me lo permite. Usted manda, Marco. Escuchamos, José, por favor. Y también con esto introduzco un poco todo lo que a veces cuando me refiero como cuando identificar las señales también. Y hablando del ego, dice, este se llama El amor y su tormento. Dice, el amor atormentado. ¿Qué sucede que ha pasado? Por tu causa recibida, ese tronco se ha quebrado. Ha llorado y ha rezado con el corazón dañado, saca fuera y lanza el odio como fuego arrojado. Ya comienza a perderse, angustiosa y deprimente, abandona la bondad con miradas indolentes. Pronto Dios hace la acción, de sentido insospechado, claramente da respuestas, alumbrando al desdichado. Dirigido por las aguas maestras de gran caudal, este ser se ha salvado para entrar a ese mar. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Sí, Porque, perfecto. Es justamente lo que estamos conversando. ok, bien. Porque, y un poco, ¿por qué lo digo? Por- así como le explicaba que el alma quiere descubrir a Dios, Dios es amor y busca de muchas formas, más evolucionada, menos evolucionada, el descubrimiento del amor. Y cuando lo descubre, siempre produce una tormenta. Y la tormenta, lo primero que rompe es el ego. El tronco se quiebra. Siempre rompe el ego. Siempre. Cuando se rompe el ego, claro, van acompañados de emociones, también de reacciones de pensamiento, de trauma. Entonces, a lo largo de nuestra vida y de toda la vida de nuestra eternidad y de todas las vidas, no ha pasado esto. Y eso es como la tarea, como a hacerse consciente y a reparar. ¿Para qué? Para que justamente Dios nunca te deja solo, como por eso dice, pronto Dios hace la acción. Justamente, y en ese sentido te dirige, siempre te dirige, porque el alma te dirige, y te dirige hacia el amor. ¿Cómo lo descubras? Ahí está el tema, pero las crisis, cuando se viven, es porque empieza a romper el ego, empieza a romper un mecanismo creado, sea bueno o malo, según tu juicio, no importa, pero ese mecanismo se rompe y quiere seguir creciendo tu interior. Es algo que no para, en ese sentido, simplemente no para. Tu pensamiento va a tener que saber adaptarse siempre cuando hay una aceleración interior en ese aspecto. Entonces las enfermedades al final son oportunidades para escuchar al alma y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de mí, por así decir? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que piense? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué quieres que deje de hacer?
Es como, ok, te escucho. En ese sentido, y frente a eso, comienza otra guía de camino. Por lo mismo, un poco, bueno, si quieres, Marco, le damos a la siguiente presentación. Perfecto. Y aquí un poco el testimonio, cuando le hablaba del testimonio. Mi testimonio con Theta Healing. Voy a hacer un poco, ahora voy a sonar como autorreferente, pero no quiero sonar como autorreferente, sino quiero sonar como la vivencia cercana en el sentido que soy igual que ustedes, que en el fondo me atreví, porque honestamente hay que atreverse, a, a probar, pues, como se dice, a decir, ok, voy a ver hasta que, a como darme la oportunidad de decir qué pasa, que hasta dónde puedo uno llegar con su propio cambio. Y bueno, si quieres adelante, Marco. Yo tuve un accidente, me caí al año 9 meses, me caí de un cuarto piso. Esta es una foto referencial nomás, porque me caí de un edificio, tenía menos de 2 años, y al caer se me aplastaron, bueno, pasaron hartas cosas, pero como lo principal fue a nivel medular y generó un problema neuromotor. Si quieres, pasa adelante, Marco. Y ahí me afectó principalmente, me afectaron otras partes del cuerpo, pero principalmente me afectó la vértebra T3 y T4. Y eso generó que la conexión a nivel hacia las piernas fuera menor, pasara menos, por consecuencia el nervio ciático recibió menos estímulo y por consecuencia los músculos también recibieron menos estímulos. Y eso me produjo espasticidad, eso me produjo problemas yo tenía pie equino, las piernas hacia adentro, justamente en un momento de crecimiento como niño, como se me atrofiaron principalmente la parte motora del cuerpo. Adelante, Margot, si quieres. Justamente me operaron, yo he tenido más de 10, 12 operaciones que me han realizado en el cuerpo a raíz de todo del accidente. Si lo miramos desde el punto de vista más objetivo, el accidente vino así como... porque también me produjo hasta una epilepsia. Porque todo con la parte... cuando también no está bien una parte neuromotora, la parte neurológica, el sistema nervioso, el físico también te lleva a una forma específica, entonces también tratamiento, distintas consultas médicas. Gracias, Isa, que le vaya muy bien. Yo en ese sentido también una vida muy natural, entre comillas, siempre en búsqueda, pero en búsqueda de entender, en búsqueda de querer comprender, más allá de, ¿cómo se dice? Obviamente dentro de todas las posibilidades de cada uno. Tuve incluso hasta la oportunidad de que me revisara un doctor en España, para como cada vez como queriendo, siempre buscaba, como que tenía la esperanza, a pesar de que cada vez tenía menos, pero sí tenía la esperanza. Nunca paró en ese sentido. Adelante, Marco. También cuando digo consultas varias, empecé como de a poquito a descubrir a los hueseros, ¿cómo se llaman? Los sobadores, que me ayudaron mucho también. Como consultando, siempre averiguando, nunca dejándome estar de cierta forma, porque claro, yo era de las personas que quería hacer muchas cosas, entonces el físico me restringía un poco. Así que adelante, Marcos. Ahí está mi vida,
Yo usaba 2 bastones ortopédicos. Vuelvo a decir, yo era un loco, en el sentido que iba nada más. A pesar de que me operaban, me generaba igual un cambio, pero era como siempre partir de cero nuevamente. Pero claro, pues, siempre con asistencia de 2 bastones en este caso, y a la vez no solo los bastones, había un tema de fatiga cada vez más grande, de dolor físico cada vez más grande, porque el cuerpo, la materia llega a un punto que va cediendo, va cediendo. Adelante, Marco. Ahí yo siempre buscando, vuelvo a decir, eso me dije ya, como facilitando la vida. Yo buscaba facilitar la vida para poder hacer eh, mis cosas, mi vida en el fondo. Siempre buscando facilitar la vida. Aún hasta adelante, Marco. Tuve mi moto de 3 ruedas. Ahí siempre las ganas de vivir nunca faltaron, siempre estaban. Pero claro, pues sabía que yo tenía un límite, como que llegaba hasta ahí. Entre comillas, no tenía límites, pero tenía como un límite porque el físico se hacía notar cada vez más, se hacía notar cada vez más. Adelante, Marco. Bueno, antes de, si quieres retroceder una, Marco. Cuando digo que tenía un poco, antes de descubrir Theta Healing y todo, yo comento un poco, bueno, yo por profesión lo estudié, ingeniería de caso en geomensura. Mi mentalidad siempre era como muy cartesiana en ese sentido. Cartesiana me refiero muy desde la lógica. Pero claro, es como desde la parte mental, digo yo, porque desde la parte física cada vez más lo sentía el dolor y la fatiga a nivel corporal, más allá de cómo me movía, que ese era otro punto, era grande, cada vez aumentaba más, aumentaba más. Ese sentido que llegó un momento, más de una ocasión, que el cuerpo me dolía todo el cuerpo, porque le había dado mucho, creo yo, pero eso, como que llegué a un estado donde también medía mis pasos en ese sentido y como que uno llega a un cierto tipo de control también de la vida, de cierta manera, tratando de ser coherente siempre al sentir. Eso. ¿Okay? Y en ese transcurso, que ahí descubro Theta Healing, si quiere Marco, en la siguiente, claro, eso es Montana, es el centro de Baiana, allá en Estados Unidos, en Bickford, ahí donde hace sus seminarios, ahí Baiana enseña, hace sus cursos, llega gente de todo el mundo, la verdad, de todas las formas, y de todas las creencias, como se dice, a aprender la técnica, y es muy interesante cada testimonio también, porque te enriquece y te llena de fe también cuando tú vas escuchando cómo llegó la persona a la técnica. Un paréntesis, hablando de la corriente del alma, yo nunca pensé, ni me imaginé, ni tampoco estaba buscando que la corriente me llevara hacia allá. ¿Entiendes? Entonces, claro, si quieres pasar a la siguiente, Marco. Ella es Baiana, ahí hay una sanación. Ahí yo viví 2 sanaciones. Baiana fue bien especial en ese sentido. Tuve una bonita experiencia con Baiana, no solo de aprender la técnica, sino como el testimonio de vivir un cambio también. Porque yo cuando empecé a aprender la técnica, empecé a aplicarla y a entenderla, a profundizarla poco a poco, a trabajarla. Y claro, y me llevó a hacer, en este caso, a formarme, a ser instructor, pero también a vivir 2 grandes sanaciones de Baiana, que en su entendimiento y su simpleza siempre hubo un antes y un después. Entonces, eso generó mis primeros grandes cambios, porque yo igual después seguí viviendo mis cambios a nivel personal como trabajo personal, pero mis primeros 2 grandes cambios los tuve junto a ella. En ese sentido, muy agradecido también por toda esa experiencia, que tampoco, lo digo, no era algo planificado, como se dice, simplemente fue como llevado. Y
mira, pasa a la siguiente, Marco. Eso fue al otro día de la sanación de Bayana en Montana. ¿Y por qué muestro esto? Porque digo, ¿cuál fue la sanación? Como era poder, sin apoyo, bajar, porque claro, subir, si uno, aunque sea con dificultad, yo siempre iba al Cerro San Cristóbal, me acuerdo en Santiago, con bastones o incluso hasta sin bastones, como que uno igual podía, con todo lo significaba para mí. Pero el descender generó un cambio y me quedé muy impresionado porque yo al otro día viví un cambio muy grande, porque podía estabilizarme donde yo quisiera, estando en bajada. O sea, no te llevaba la inercia. Yo tenía control porque tenía control sobre mis piernas, como que reaccionaban de mejor forma porque mantenían un equilibrio y un aplomo mayor. Y yo estaba sorprendido, decía, esto, mi mente decía, esto no puede ser real. Y claro, decía, no, y sí, y me podía mantener. El nivel de espasmo disminuyó, el equilibrio aumentó, en el sentido que yo antes no era de las personas que no intentaba hacer las cosas. Yo antes intentaba, cuando jugaba básquetbol, por ejemplo, era un bastón, yo saltaba y con la otra boteaba. El poder ahora después recibir la pelota con las dos manos, con una botear con la otra también, y sin apoyo, sin ningún bastón y moverme, aunque sea como un niño, pero jugando, eso, digo, aquí pasó algo muy grande. Entonces fue un antes y un después también de mucho trabajo, vuelvo a decir, con todo lo que hablamos como esa primera fase. Y en ese sentido, eh, y hasta ahora, porque esto fue el 2017, ahí yo viví a un año de trabajo, viví un cambio grande. Y vuelvo así, es como rompí el paradigma médico. Los médicos siempre me decían, José, nosotros al operarte, lo único que hacemos es que tú siempre vas a ir así. Así me decía. Pero lo único que hacemos es que en vez que te vayas así al tiro, te vayas después. Ah, gracias. Yo pensaba que uno siempre iba a ir así. Claro, el doctor decía, no, y como que, él me decía entusiasmado, alégrate por eso, como que nosotros hacemos que no te vayas así tan pronto. Y claro, y el poder romper, eso fue a los 27 años, más encima adulto, generar un cambio de neuromotor con reducción de asistencia, o sea, de pasar de 2 bastones ortopédicos a un bastón de apoyo, a por ejemplo, entregar solo un, ¿cómo se dice? A, a un bastón de apoyo, a disminuir la espasticidad, a la espasticidad, a, a sentir, el proceso de aplomo, es decir, un antes y un después, fue realmente significativo y yo dije, acá, obviamente acá se vivió algo, acá, acá pasó algo, acá tuvo el efecto, como se dice. Y que a la vez no solo ocurriera eso, que el nivel de dolor también disminuyera, si antes tenía un 80% de dolor en el cuerpo, disminuyera un, no sé, menos de un 20%, llegar a un 10, no sé, como la fatiga también. Antes yo caminaba media cuadra, me cansaba muchísimo más. Ahora también muchas cosas han cambiado. No me puedo relajar tampoco. ¿En qué sentido? En que he llegado a un punto puedo decir, de un 75% de sanación más completa, pero esa sanación real y concreta es real, y a la vez entendiendo, que eso es lo bonito, entendiendo y comprendiendo el camino y comprendiendo también quién soy. Entonces ahí son los principios básicos de la autosanación también, que al final lo que se vivió fue una autosanación con colaboración de entendimiento y por supuesto las personas que son puente, que son los sanadores también. Entonces eso hace que tenga otro valor, no fue por milagro nada más, sino que también comprendiste cada concepto.
pero no desde un concepto mental, sino como vivencial, vivas viviendo. Así que eso como testimonio, como experiencia y con respecto, en este caso, a todo ya lo conversado. Muchas gracias. Eso. Gracias, José. Gracias, Luis. No sé si alguien quiere en el primer marco, pregunta o... Las gracias por el chat. Las personas que se tuvieron que retirar, pero bien. agradecen y van a revisar la grabación luego. Bien. ¿Cuánto hay escrito sobre esta técnica? Hay harto escrito. Por eso es el Instituto del Conocimiento de Theta Healing. Puede encontrar en internet, ahí puede encontrar los libros, claro, justamente más instructores, puede buscar en la página oficial, si quiere, puede buscar un instructor por el país donde te encuentres. Así que, claro, hay mucho. Quizá en Chile, quizás no hay tanto, cada vez hay más, pero sí, donde ya es una técnica bien reconocida a nivel internacional y por escrito, material de estudio de Theta Healing tiene varios, porque hablemos que tiene más de 21 cursos. Tiene varios libros, tiene varios temas. José, consulta, ¿tú próximamente tienes planificado hacer algún curso de Theta Healing básico? Si hay personas interesadas, sí, en ese sentido, evidentemente, claro que sí. Ahora han cambiado ciertas cosas porque ahora es por Zoom, antes era presencial, antes Theta Healing siempre era presencial. Ahora se convirtió ya un poco más en como una tutorial donde uno enseña y sí está la intención de crear un curso dentro de lo próximo, también está. Pero claro, con los cambios que han significado, que hay algunos cambios que todavía no entiendo mucho. Porque claro, entregan ahora otro certificado, cambiaron algunas cosas. Sí, como está todo digitalizado. Claro. Sí. José, Así que, yo no te quiero preguntar nada, así que yo lo único que quiero decirte es que escucharte la exposición de Theta Healing hoy día fue como abrir el álbum de los recuerdos y recordar el impacto que Theta Healing produjo en las vidas de 3 personas que estamos acá, la Cecilia, Marco y yo. Para mí Theta Healing fue abrirme, como dices tú, un mundo nuevo. Y aquí, en este lugar tan alejado del país, que tú hayas llegado a sembrar la semilla del Theta Healing y nos hayas convertido en pioneros del Theta Healing, acá para mí fue súper significativo porque fue sanación por todos lados y fue derribar barreras y situarme en mis creencias y en mis sentimientos, y esas sanaciones trajeron subsecuentemente mucho bienestar físico, pero también muchos cambios en mi entorno. Entonces yo creo que Theta Healing es más que una técnica, en realidad se viene como a convertir en una especie como de sistema de vida. Por lo menos yo lo veo así. Así que me cambió también mi concepto de la fe. Tú antes la describías muy bien. Con Theta Healing ya la fe no es solamente creencia, es certeza. Certeza de que la energía actúa sobre la energía que soy yo mismo. correcto. De que la energía teta es energía de alto rango que actúa en lo invisible y se manifiesta en lo visible. Para mí, ese cambio de la fe fue esta puerta que se me abrió, y este mundo que derribó muchas barreras, porque antes yo estaba en el camino de la espiritualidad desde el punto de vista de la religión, pero nunca desde esta mirada de la curación energética que para mí es más que curación, repito, es para mí un sistema de vida. Sí, es muy cierto.
Es muy cierto. Así que Porque, muy, pero muy, muy agradecido. Agradecido que me hayas despertado estos recuerdos, porque solo así uno puede darse cuenta de cuál es el significado que tuvo para tu vida algo que llegó así de repente y que claro, nos reunió a 3 personas que estábamos viviendo siempre en la misma área, pero estábamos totalmente separados. Y después nos convertimos en especie como de mosqueteros, contigo en el medio. Así que sí, súper agradecido. no, agradecido también. Bueno, sí, Luis, yo voy recordando, todavía me acuerdo, y yo digo, claro, Luis de antes, Luis de ahora, es un cambio, sí, verdad, verdad, verdad. Before Theta Healing, after Theta Healing. Before Theta Healing Master. Yes. Bueno, tú lo dijiste bien, que al final, por un tema de consecuencia nomás, vas reconociendo tu naturaleza. Como que, entre comillas, te lleva a eso igual, como que justamente, sí, 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 sí. Antes de Theta Healing yo sentía sentía fe en el alma, ahora siento la fe a nivel celular, Claro, claro, biológico. biológico, cierto, Mm. cierto, 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 cierto. Es verdad. José, tú Gracias, tienes, Luis. Muchas gracias. pues, a propósito de lo que están preguntando, ¿tienes alguna forma de contacto para que la gente que está acá y la que va en posterior después ver el video tenga alguna forma de poder contactarte? Mi WhatsApp nomás. ¿Ya? ¿Cuál es tu número? ¿Lo puedes decir? El, ah, el, bueno, el contacto es el 966 ¿Ya? 0523 61 como contacto. 0523. 61. Uno. El 966 0523 61. Ya. Sí. ¿Y por correo electrónico se puede? También el jm ¿Ya? punto ¿Ya? oyarzoc ¿Ya? @gmail.com. oyarzoc@gmail.com. Correcto. Sí. Perfecto. Y eso. Yo quería, me motiva, escucho a Luis, me motivo inmediatamente. También una de las poesías, hablando de lo que te despierta también el trabajo que significa empezar a liberar patrones de conducta. Justamente. Y este es como mi lema de vida también, esta poesía, porque es como buscar siempre la esencia del corazón. Dice que se llama el despertar del corazón, de hecho, también lo busco compartir, como más allá, siempre de buscar el espíritu en ese sentido, de que todo nazca de tu corazón también. Cuando nace de tu corazón, por supuesto que va acompañado de la voluntad, va a generar un cambio. Este se llama Es un bonito despertar, se llama así, claro, perdón, comienza así. Es un bonito despertar, el descubrir un corazón, es mágico sentir la belleza del amor. Dime si acaso sabes conectar con el perdón, el cual te hace fluir y soltar ese dolor. Permítete la vida entera y activa ese valor, no fastidies con la duda, solo conectas con temor. ¿Cuál entonces es tu vida? Si ni siquiera quieres sentir, es hora que os vayáis a comenzar a vivir. Así que en ese impulso, yo digo, del corazón, cuando se despierta, siempre es mágico. Y claro, cuando uno entra en la duda, claro, es como que siempre hay confusión, pero cuando lo sueltas,
y se permite, como dijo muy bien Luis o Marco, la certeza, es como la certeza de la acción, la certeza del cambio, la certeza de lo que se está viviendo. Y por consecuencia también existe una coherencia interior, entonces se abre otra cosa, cambia el entorno, cambia todo, cambia todo, cambia todo. José, aprovechando de esta poesía que nos está entregando, nos preguntan en el chat cómo podemos leer tu poesía. Ah, ese es el poemario. El poemario, ya vamos a buscar una manera de hacer llegar el poemario espiritual. Así que sí. Y que ahí está como, bueno, aquí está Luis, mi guía. Luis Moy aquí, de lengua Literario castellana. nomás, ya. Literario. Literario. No, porque claro, bueno, ahí están lo bonito. Yo estoy en dos etapas. Me refiero, siempre me ha gustado describir y escribir con respecto a los procesos que uno vive, porque al final todos vivimos los mismos procesos, quizás antes, después, pero terminamos viviendo todos los procesos, y a nivel de conciencia, y a nivel de sanación, y a nivel de transformación, es exactamente lo mismo. Entonces, son etapas, y en ese sentido, hay como las distintas etapas todas descritas. Así que el que lo vive siempre lo entiende, por supuesto, por supuesto. Y claro, y la idea es, sí, pues en cierta manera, es siempre, bueno, hacer llegar, me gustaría hacerle llegar igual a ustedes, ¿no? O a los que les interesa también si les interesa, podemos, buscar una manera de hacerle llegar el poemario, por lo menos, la primera parte. José, quería hacerte aprovechar de hacerte la invitación. ¿A ti te gustaría, aprovechando si es que tuvieras también el tiempo, la próxima semana hablarnos de algún tema en especial que te gustaría a ti entregarnos? ¿Podría ser? De acuerdo a tu gama completa, porque hoy día hablamos de Theta Healing, que es un área específica dentro del macro de lo que tú te desarrollas. Sí, podría ser, déjame verlo, pero sí, podría ser, podríamos desarrollar ahí un tema, porque dentro de las cosas, nunca olvidar de que está claro la técnica, y bien, y siempre es válida, y siempre funciona muy bien, pero también está el camino interior, el camino interior a veces poco comprendido. Me refiero como camino, no como fase. Entonces, y eso ya es como otro lenguaje que también me tocó vivir junto con esto. Entonces, claro, dentro de desarrollo, eh, eh, una cosa puede ir de la mano, pero siempre cuando exista un camino. Ese camino a veces nos quedamos pegados y no entendemos. Entonces, eso que sí. Claro que podríamos explicar, si gustan, para, para explicar como, claro, ahí es como, eh, yo le llamo la guía ahí ya le, ahí es como el ser, el camino del ser le llamo yo, el camino del ser, que conlleva otros procesos, y es como otras profundidades, por así decir, que también, como muy bien dices, Marco, he estado desarrollando, no solo conmigo, sino con personas, para que puedan seguir entendiendo lo que sigue también, lo que sigue, dentro del recorrido interior, por supuesto. Pero que a la vez, como herramienta de Theta Healing, un paréntesis nomás, o como una herramienta, cualquiera sea,
a veces cuando no tenemos la herramienta no podemos continuar el camino. Entonces, como que uno a veces confunde como la herramienta como el camino, cuando en realidad la herramienta es la herramienta. El camino es el camino. Y ahí hay otras sutilezas, tocan como otros puntos para sentirte pleno y sentirte coherente siempre, po. Como que en ese sentido. Así que sí, Así es. Yo le doy las gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Te doy las gracias, José, por gracias, habernos Marco. compartido este capítulo de tu vida, esta técnica maravillosa que te ha hecho a ti, y bueno, y nosotros también, un cambio importante en la mirada con respecto a nuestras vidas. Y aprovecho entonces para dejarlos invitados para la próxima semana, donde José nos va a hablar un poco más amplio de lo que es el camino interior. Bueno, Y lo posible, si nos puede hacer alguna pequeña práctica la próxima semana, y para podernos conectar con eso que tú nos entregas. bien, podemos hacerlo. Así que ahora vamos a cortar la grabación. Muchas gracias también a cada uno de ustedes, de Quienes verdad, quieran, estuvieron interesados en escuchar, en entender, en comprender, en compartir. Gracias, Marcos, por hacer la invitación, de verdad. Me llamaste de la nada, así que te lo agradezco mucho. Y gracias, bueno, ahí al equipo también, a Luis, a doña Cecilia, y a todos los que han estado siempre. Así que gracias también, en este caso, a Dios que permite este espacio. Gracias. y invito a los que están acá, nos vamos a quedar un rato más a conversar. Así que por mi parte les doy un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Gracias, cariños. Chao.